la Universidad Autónoma de Nuevo León, a través de la Dirección de Orientación Vocacional y Educativa, en coordinación con la Dirección de Educación a Distancia, presentan Oriéntate, una mirada a la problemática juvenil. El tema de hoy, depresión y ansiedad. El tema de hoy, en Oriéntate, depresión y ansiedad, tiene como objetivo proporcionarte información que te permita tomar decisiones que te alejen de situaciones de riesgo, como el entrar en depresión o ansiedad. Es pertinente diferenciar si la tristeza o desesperación que sentimos es ocasional, provocada por un factor claramente identificado o por los cambios propios de la adolescencia, o si es continua, que está volviéndose ansiedad o depresión que no parece terminar y que nos bloquea para continuar con nuestros estudios, con nuestras amistades. De acuerdo a la Asociación Mexicana de Psiquiatría Infantil, 1 de cada 10 adolescentes en México ha tenido por lo menos un cuadro depresivo en su vida. De estos, cerca del 28% presenta depresión severa. Los jóvenes con depresión profunda intentan el suicidio, el cual es la causa de muerte número 18 en nuestro país. De cada 10 adolescentes deprimidos, menos de 2 recibe tratamiento. Esto se debe a la falta de conocimiento de los padres y maestros e inexperiencia de los médicos generales. Los eventos o situaciones sobre los cuales un niño o adolescente siente poco control, como lo pueden ser la agresión o acoso en la escuela o en algún otro lugar, abuso o maltrato infantil, tanto físico como sexual, enfermedad crónica, dificultades de aprendizaje, habilidades sociales deficientes, atención inestable, acontecimientos estresantes de la vida, en particular la pérdida de uno de los padres por muerte o por divorcio, pueden causar depresión. ¿Estás continuamente triste? ¿Has perdido el interés en tus actividades habituales? ¿Piensas que no tienes valor como persona? Es tiempo de pedir ayuda profesional y no caer en depresión. En los trastornos de ansiedad, cada vez más jóvenes adolescentes sienten síntomas de trastornos de ansiedad como taquicardia, mareos, la sensación de ahogo, de pérdida de control y de muerte inminente. Los profesionales de la salud alertan de que las presiones sociales están llevando a adolescentes a desarrollar fobias. Los síntomas emocionales del trastorno de ansiedad pueden ser la preocupación, el temor, la inseguridad, la dificultad para decidir, el miedo, pensamientos negativos sobre uno mismo, pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros, temor a que se den cuenta de nuestras dificultades, temor a la pérdida de control, dificultades para estudiar o concentrarse, etc. Los síntomas físicos de la ansiedad pueden ser sudoración, tensión muscular, palpitaciones, taquicardia, fumar, comer o beber en exceso, molestias en el estómago, sequedad de boca, dolores de cabeza, mareos, náuseas e intranquilidad motora. Si estás en una situación de depresión o ansiedad o lo sospechas, lo recomendable es contarle tu situación a una persona de tu confianza, como lo pudiera ser algún familiar, maestro, orientador o doctor, o buscar ayuda con personas profesionales especializadas en estos casos. Tú vales mucho. No permitas que un trastorno de ansiedad o depresión te impida lograr tus metas y tu sano desarrollo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este cuarto programa de Oriéntate. Es nuestro cuarto programa y nuestro último de esta primera etapa que hemos realizado del programa. Bienvenidos a todas las preparatorias y escuelas facultades que nos acompañan y que se conectan el día de hoy para ver Oriéntate. El día de hoy, ya nos explicaba la maestra Lita, tenemos el tema depresión y ansiedad en adolescentes. Para llevar a cabo este programa tenemos 2 invitadas de lujo. Una de ellas es la licenciada Marta Patricia Zavala Cerda.
Es licenciada en psicología, tiene maestría en psicología clínica y especialidad en psicoterapia psicoanalítica. Ha estado trabajando en áreas como consulta privada, educación especial, departamentos psicopedagógicos en diferentes instituciones privadas y ha trabajado con un programa muy interesante sobre desarrollo humano en una universidad privada también. Nos acompaña también la doctora Ana Elisa Gutiérrez Cortés. Ella es médico general de la Universidad Autónoma de Nuevo León, tiene especialidad en psiquiatría general en niños y adolescentes. Además, es profesora de posgrado del Departamento de Psiquiatría y a nuestras invitadas les damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias. Este tema de ansiedad y depresión ya veíamos nosotros un testimonial y una cápsula informativa. Nos habla básicamente de algunos trastornos que se presentan. Vamos a ubicarnos específicamente en la etapa de la adolescencia. Vamos a empezar el trabajo del día de hoy. ¿Cómo podemos distinguir la ansiedad de la depresión? Bueno, primero que nada tenemos que tener claro que estamos hablando de emociones, de aspectos que tienen que ver con el estado de ánimo de los adolescentes, con las emociones que están experimentando y que estas emociones pueden pasar por una gran intensidad, por diferentes intensidades, y para distinguir la cantidad de emociones que pueden estar experimentando, cuando hablamos de ansiedad hablamos de un estado que tiene que ver mucho con lo físico, con una energía que experimenta el adolescente que no encuentra cómo darle salida y que siente que tiene que hacer muchas cosas con tal de solucionarlo. Se experimenta mucho también en cuestiones físicas y es una tendencia a buscar una actividad exterior que le ayude a eliminar esa terrible emoción que está experimentando. Es algo que está puesto en el afuera, que tiene que experimentar muchas actividades y que necesita hacer algo que en definitiva le ayude a evitar ese malestar físico que no cesa. Y cuando hablamos de la depresión, pero es algo que está como puesto hacia afuera. En cambio, cuando hablamos de la depresión, hablamos de un estado de ánimo en el cual el adolescente parece estarse retirando de todo eso exterior y estando puesto más hacia adentro, hacia sí mismo y alejándose de las cosas que en otro momento le pudieran interesar. Bien, doctora, ¿cómo podemos nosotros diferenciar lo que es ansiedad y lo que es depresión? Siguiendo la línea de la licenciada Marta, la ansiedad y la angustia es una sensación que incluso es en el cuerpo. Uno se puede llegar a sentir intranquilo, puede llegar a sentir palpitaciones en su corazón, sensación de que se marea, que se ahoga, que le sudan las manos, está muy inquieto moviéndose de un lado a otro. Y la depresión en sí es una sensación de tristeza, está acompañado de un sentimiento de tristeza, puede haber melancolía también, puede haber desánimo, puede haber falta de ganas de hacer las cosas. Básicamente esas son las diferencias entre la depresión y sensaciones de angustia o ansiedad. Correcto. Tanto la depresión como la ansiedad, ¿son consideradas enfermedades? Inicialmente no, o sea, a reserva de lo que considere la doctora, son estados de ánimo, emociones, que son parte de la vida del ser humano, no solamente del adolescente. A lo mejor si llegan a exceder cierta intensidad o si llegan a interferir con la vida, es cuando pueden considerarse como algo que entra dentro del campo de las enfermedades. Muy bien. ¿Cuál sería entonces el límite que nosotros tendríamos para considerar solo un estado depresivo y no una enfermedad? Así es. Siempre tenemos que ver a la persona, ¿sí? Individualizar la situación. Pero en términos generales, todos tenemos en algún momento una sensación de tristeza o de depresión y todos tenemos en algún momento una depresión de angustia. Ejemplo, un examen, estamos por cursar un examen, estamos ansiosos, estamos angustiados, presentamos, damos lo mejor de sí y al final de ese examen hay una recuperación del estado de ánimo, no deja de sentirse ansioso. ¿Eso es normal? Eso es normal y nos pasa a todos. Pues tenemos un hermano sufre un accidente menor, van al hospital, lo suturan, hay una sensación de angustia y a lo mejor también de tristeza. El niño se recupera, sale adelante y la sensación desaparece también. Eso es normal, son sensaciones normales ante situaciones de la vida. Cuando estas sensaciones se prolongan durante días, ¿sí? Hablamos de que cuando se sienten casi todos los días, ¿sí? Durante la mayor parte del día,
por un periodo mayor de 2 semanas, entonces estamos hablando de que hay propiamente una enfermedad, digamos. Y sobre todo cuando no hay un porqué. Muchas veces hay un porqué, pero a veces sin haber un porqué, si la persona se siente así, estamos hablando de una enfermedad. Muy bien. ¿Qué tan frecuentes resultan estos padecimientos en los adolescentes? Estas emociones, así como las nombramos, son muy frecuentes en los adolescentes, pero como mencionaba la doctora, lo frecuente es que pasen por todas las emociones, que como decía en un momento estén muy inquietos por una situación que puede nombrarse, que puede reconocerse, y que después pasen por diferentes estados de ánimo, que puedan estar inquietos, contentos, luego deprimidos, pero que puedan pasar por toda esa gama de emociones reconociendo las experiencias que las están provocando. Inquietos, como decía, por la seguridad de alguien, por un examen, luego muy contentos por el encuentro con un amigo, luego muy tristes porque se enojaron con alguien. Si pasan por toda la gama de emociones, esto es frecuente en el adolescente. O sea, la intensidad de las emociones, cambios en los estados de ánimo, pero que pasen por todos esos periodos. Eso es natural en el adolescente, pero también es frecuente lo otro, que estas emociones de alguna manera se estabilicen y que los adolescentes lleguen a presentar enfermedades asociadas con trastornos de la ansiedad y con trastornos depresivos, muy frecuentemente. En general, si vamos a un salón de clases, 100 alumnos, los evaluamos a todos, nos encontraríamos entre 7 y 10 alumnos que tengan esta problemática, ¿sí? Pero si vamos a un hospital donde solo se atienden problemas mentales, nos encontraríamos aproximadamente la mitad de ellos, ¿sí? Si son 100 pacientes, la mitad de ellos tendrán un problema de depresión y ansiedad. Cuando ya se diagnostica que realmente el adolescente tiene un trastorno de ansiedad o depresión, ¿cuál es el tratamiento a seguir? ¿De qué manera se hace un diagnóstico y de qué manera se le da un tratamiento? Bien. Para hacer un diagnóstico tenemos que tomar en cuenta la situación, el momento de vida de la persona, qué situaciones están pues aconteciendo, ¿no? Si hubo una pérdida de algún familiar, si hubo un estresor muy importante, algún evento que cambió la vida de la persona. ¿Eso puede ser un detonante? Ese puede ser un detonante de un problema depresivo. Muy bien. Evaluamos también la condición de la familia, cómo viven, qué situaciones, y bueno, todos los síntomas que mencionaron en la cápsula, nosotros los evaluamos y ya hacemos un diagnóstico. Y para el tratamiento tenemos varios niveles de tratamiento. En adolescentes, ¿sí? Hablamos de que el primer nivel de tratamiento, dependiendo de la gravedad de la depresión, va a ser el poder iniciar algún tipo de terapia. Hay terapias individuales, hay terapias de grupo y hay terapias familiares. Estas estrategias nos ayudan a sacar adelante una depresión. Cuando la intensidad es tan grave de una depresión, entonces pasamos a otra fase, que es donde podemos utilizar medicamentos que ayuden a regular las emociones que están más allá de la voluntad de la persona en ese momento. Como mencionaba la doctora, es muy frecuente encontrar en un grupo de clases, en un salón, a muchos alumnos que tengan ese tipo de dificultades, pero la intención es de que se atiendan en caso de que lo necesiten. Es muy frecuente porque lo más difícil para los humanos tiene que ver con manejar las emociones, y por eso la recomendación es un tratamiento que involucre la palabra, porque lo que está pasando con el adolescente es que encuentra dificultad para nombrar lo que está pasando, lo que está sintiendo, y a veces le ayuda mucho a reconocer, a poner en palabras qué sucede, y a veces nos toca incluso en el aula que los alumnos tienen crisis de ansiedad o lo que ellos llaman así colapsos nerviosos por razones que les angustian y que pueden ser claras una vez nombradas. Una estudiante una vez mandó un mensaje, no recibió respuesta inmediatamente, que también tenemos que ver cómo ahora creemos que un minuto ya es demasiado tiempo, no le daban respuesta a un mensaje de texto en 2 minutos y decía ella, pasó algo malo, debe haber pasado algo muy malo. La rodea al grupo y le empezamos a decir, la rodeamos y decimos, a lo mejor no trae saldo, a lo mejor no ha visto el mensaje o a lo mejor está en clase. Y dice ella, es cierto, no había pensado en todo eso. Entonces, lo que sucede con estos trastornos es que la emoción invade
e impide que se pueda pensar claramente. Para eso un espacio terapéutico ayuda a pensar claramente o hablar con otra persona sobre esto. ¿Cuánto tiempo se requiere para poder recuperarnos de un trastorno así? Yo creo que coincidirá la licenciada conmigo, es variable y dependiendo del caso, ¿verdad? Del individuo, de la gravedad de los síntomas y de la gravedad de la situación familiar también. Y también del esfuerzo del individuo por entender lo que está pasando. Así es. Porque a veces nos dicen, tú dime cuánto va a tardar o tú dime qué tan fácil o difícil va a ser. Va a depender de lo que trabajemos juntos. Así es. ¿Hasta dónde nos puede llevar la depresión o la ansiedad cuando no es bien manejada? Cuando no es bien manejada, yo quisiera pensar en cuando no es escuchada, cuando no es atendida, porque a mí me parece muy importante lo que decía la doctora de la importancia del aula. O sea, nosotros podemos darnos cuenta de que nuestros alumnos están sufriendo ansiedad o depresión y estar atentos a eso puede evitar que el problema se vuelva más grande. Estar atentos en el sentido de dar seguimiento, de conversar con ellos, de tratar de explicarles. En algunas escuelas podemos incluso revisar temas que estén asociados a las dificultades que puedan estar presentando. Creo que si estamos atentos, muchos problemas no se presentarían. Estar atentos de hablarlos y dar el espacio. Si no se manejan y si van creciendo, en el caso de la ansiedad, por ejemplo, podrían llegar a problemas de adicciones o automutilación como una manera de entender lo que está pasando y tratar de sentirlo en el cuerpo de alguna manera. Y en el caso de la depresión, el peor escenario o el resultado puede ser el suicidio. Coincido también en que estos problemas no atendidos, cuando no se reconocen por la escuela o por la familia, pueden llegar a escalar tanto a que el individuo no considere otras alternativas de solución más que la muerte. Bien, ahorita nos mencionaba la licenciada un escenario como un aula de clase, donde a veces tenemos 40 o 50 alumnos, los maestros o los tutores, y no es tan sencillo para nosotros a lo mejor detectar a alguno de los jóvenes que esté sufriendo depresión y ansiedad. ¿Cuáles serían los focos claves que nos dirían a nosotros algo está pasando con el muchacho? Yo pensaría en dos cosas. El primer foco, que yo creo que no les gusta a los alumnos, pero nos sirve mucho, es el desempeño escolar. Alguien que le está yendo muy mal en clases puede ser que esté desanimado, pero también puede ser que esté ansioso. Entonces, un criterio o un elemento que nos ayuda mucho en el aula, que aunque tenemos grupos muy grandes, podemos darnos cuenta de eso. Y otra forma de poder apoyar en este tipo de circunstancias es a través de los otros alumnos. A veces, y algunos programas están implementándolo, que sean los alumnos los tutores o los alumnos que sean la fuente de apoyo para sus mismos compañeros o que se acerquen con los especialistas. Uno puede ser el rendimiento escolar, que es lo más importante, creo, que se puede detectar en el aula. Otro puede ser las dificultades en la alimentación o los cambios en el peso que vemos de los alumnos. Tal vez otro pudiera ser las relaciones sociales, como el aislamiento o la manía, la excesiva inquietud de los adolescentes. Bien, ya nos hablaba entonces que empiecen a bajar de peso, que empiecen a disminuir sus calificaciones y que empiecen a aislarse. ¿Alguna otra cosa, doctora, que podamos manejar nosotros como un foco de atención y de alerta para detectar a los jóvenes? Yo creo que un cambio en estos alumnos es la irritabilidad. Eran adolescentes o chicos agradables, participativos, y de repente empiezan a ser como contreras, rebeldes, se salen del salón, no atienden indicaciones, se ven cansados, se ven ojerosos. Esos podrían ser síntomas también propios de que no están durmiendo bien, de que no están comiendo bien, pero sí la irritabilidad es otro punto importante. La irritabilidad es propiamente la sensación de malestar interno, ¿verdad?, que nos lleva a estar muy explosivos de repente. Muy bien. En casa, para los papás, ¿cuáles serían los síntomas? Porque a lo mejor el papá no se da cuenta que el muchacho está bajando de calificaciones, que ya no tiene tantos amigos o que no se relaciona igual con ellos. En casa, como papá,
¿Qué síntomas puedo yo detectar en mi hijo o en mi hija para saber que está sufriendo ansiedad o depresión y que requiere atención? En general, yo quisiera decir cuando no hay ningún problema, o sea, cuando el adolescente tiene amistades y puede pasar tiempo fuera de casa, pero también disfruta de estar solo. Cuando pasa por toda la gama de estados de ánimo, que no se queda en uno solo, cuando vemos que tiene amistades, una amistad en la que pueda confiar, a la que pueda contarle lo que le pasa, creo que esos podrían ser algunos indicadores para los padres de que las cosas se están desarrollando bien. El adolescente pasa por toda la gama de emociones sin quedarse solamente en una, duerme poco a veces, otras veces duerme mucho, come poco a veces, otras come mucho, o sea, pero disfruta cada vivencia que está experimentando. El adolescente que nos inquieta es el que se queda o siempre solo, o siempre acompañado, o nunca duerme, o nunca come. Esos pudieran ser algunos datos que los papás podrían estar atentos, o que no le gusta nada, cuando es un signo de depresión. Puede ser que al adolescente no le guste la escuela, pero le gusta la música. Ahí estamos a salvo, cuando menos tenemos un factor que lo puede animar. Esos serían algunos de los aspectos. Muy bien, entre las conductas de riesgo que ellos pueden tener y que los pueden llevar a un intento de suicidio, por ejemplo, ¿cuáles serían las alternativas que nosotros tenemos, aparte de esto que ustedes nos decían, una terapia individual, una terapia familiar, una terapia de grupo? Las alternativas que nosotros manejaríamos ya directamente, referirlo hacia dónde, con quién. Yo creo que la principal estrategia y alternativa es no minimizar la amenaza, ¿sí? No decir mañana se le quita, o está chiflado, o es nada más porque en ese momento no le quise dar algo. Cuando un adolescente menciona o piensa en esta tentativa de hacerse daño, nunca hay que dejar pasarlo por alto. Y entonces es ahí donde los papás pueden acercarse a diferentes instituciones que existen pues en el estado. Hay centros de salud, hay hospitales propiamente que atienden este tipo de problemas, pues hay instituciones privadas también que atienden ese tipo de problemas. Hay muchos lugares donde uno puede acudir. Está el hospital universitario, pues está la facultad de psicología también. Por ejemplo, para referir a un paciente al hospital universitario, ¿cuál es el trámite que se tiene que hacer para poder atender a una persona? Un paciente puede llegar espontáneamente a pedir una consulta cuando el papá siente que requiere una atención. También ayuda mucho y es muy frecuente que suceda que los maestros nos hacen notar lo que ellos han estado viendo y piden al papá que a través de eso, de esa solicitud, los lleven al hospital universitario. Ahí lo recibimos, se agenda una cita de primera vez, le llamamos nosotros, donde vemos toda la problemática y podemos empezar una evaluación más completa. En la primera cita definimos las cuestiones de urgencia sobre todo, ¿sí? Hacemos una evaluación más completa de más sesiones y planteamos y ofrecemos ya las estrategias de tratamiento. Muy bien. ¿El costo que representa un tratamiento para una persona con este trastorno? El costo es muy variable también, sí, depende del tipo de estrategias que se les va a ofrecer, dependiendo de la gravedad y de la intensidad de la situación. ¿Y si va a requerir medicamentos? Si va a requerir medicamentos, si no, así es. Muy bien. ¿El hospital universitario ofrece buenos costos para las personas que sufren trastornos de depresión y ansiedad? El hospital universitario, yo creo que es una buena alternativa para todas las personas que puedan presentar este tipo de problemas. Recibimos pacientes de buena parte del estado, incluso de otras partes, de Coahuila, de Torreón, de todo lo que es el noreste, recibimos pacientes. Y pues de todos modos siempre hay un departamento de servicio social que se encarga de valorar la mejor situación del paciente para que no abandone su tratamiento por una situación socioeconómica. Correcto. En la consulta privada, ¿qué tan frecuente es ver a los adolescentes acudir a una consulta por ansiedad o depresión? No es tan frecuente, porque
estos adolescentes, algunos pueden ser muy tranquilos en casa y entonces los papás no se preocupan. Lo que tenemos en la consulta con adolescentes es que son los padres los que lo llevan. No siempre es la demanda del adolescente. A veces es más frecuente que sea la escuela, el centro educativo, el que detecta que hay alguna dificultad y entonces le recomiendan a los padres que busquen a un especialista. Pero una vez que se reciben en la consulta privada, muchos de los problemas están asociados con esto y es un poco lo que hemos comentado, los que trabajamos en el campo de la adolescencia, que el adolescente está sujeto a muchas presiones sociales, educativas, familiares, que le hacen experimentar este tipo de emociones de desánimo o de ansiedad y que como no sabe cómo manejarlas, entonces pueden surgir estas emociones difíciles de nombrar o estos recursos como manejar impulsivamente o tomar o cortarse porque no encuentran salida a lo que les está pasando o que en el grado extremo son tantas las presiones que mejor dejan todo y se deprimen.